Buenas noches en pleno día, sean bienvenidos una vez más a estos Diálogos por la Vida. Diálogos por la Vida que son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Hoy vamos a hablar de inclusión y de exclusión. Y entonces uno pregunta eso, ¿qué es y cómo se come? Entonces yo me acuerdo de Plaza Sésamo. Había un títere que iba y corría y decía, adelante, atrás, o le decía a uno, lejos, cerca. Pues esos mismos títeres me enseñaron que una cosa era adentro y otra cosa era afuera. Y de eso es que vamos a hablar cuando decimos inclusión y exclusión. Hay tanta Colombia que estando adentro de Colombia está afuera de las decisiones, de la cotidianidad, del bienestar. ¿Cuántas lenguas indígenas tiene este país? ¿Cuántos dialectos? Si habrán traducido la Constitución a todos esos dialectos que debían haberlo previsto desde el día después, en el 91, cuando se formuló. Les voy a contar un par de historias ahorita más adelante sobre esa Constitución y sobre las traducciones. Pero entonces también está que el Chocó queda aquí nomás y que a uno le decían, mi papá era chocuano, que el sueño americano de los chocuanos era venirse a vivir a Medellín. Hombre, yo les digo que no, que eso es mentira. Que tal vez la posibilidad de desarrollo para muchos de ellos y para tener un futuro distinto haya sido venirse, como mi papá. Y aún estando aquí empezó a sentirse aún más incómodo y tuvo que hacer el doble o el triple de esfuerzo que sus compañeros en clase. Y no estoy aquí para quejarme, solo para dejar una evidencia. La misma evidencia que tiene una mujer con discapacidad que vos le invitas a tomarse algo y llega el café y para pasar el café no puede porque son unas escalas. No hay una puta rampa, para decirlo en español. Este país construye muros entre las personas con gestos tan mínimos como esos. Y eso deja a la gente afuera. Por eso hablamos de afuera y de adentro, de inclusión y de exclusión. Estos son los diálogos por la vida. Ya venimos. Y esta noche en Diálogos por la Vida nos acompaña Belia Vidal, una escritora que admiro mucho desde antes de que escribiera o desde que yo supiera que escribía. Nos conocemos desde chiquitos, muchas gracias por venir, su merced. Gracias, Juan, por la invitación. Está con nosotros también Lina Rojas, Lina Rush para los que leen en Twitter. También nos hemos encontrado y hemos trabajado juntos y he procurado aprender todo lo posible de vos, aunque me falta aprender todavía más. Juan, en ese camino de aprender todos de todos y de todas estamos y gracias por la invitación hoy. Y también está Patricia Tobón. De Patricia me haría muy amigo a partir de hoy. Patricia representa esa Colombia que no es distinta sino diversa. Es que tenemos que cambiar esa palabra. No es que seamos distintos, es que somos diversos. Y es que en todo el acervo de los que primero estuvieron aquí antes que nosotros, que nos trajeron raptados de África, estuvieron los indígenas. Y estuvieron las familias que hicieron de un lugar del mundo paradisíaco. Y hoy, todos los días, parecen casi que expulsados del paraíso, Patricia. Así es, Juan. Bueno, muchas gracias primero por invitarme y espero que podamos tener una conversación que le aporte a la sociedad en términos del reconocimiento de lo que somos como diversidad de país. Muchachas, voy a empezar por una historia personal que cada una de ustedes quiera compartir. ¿En qué momento de su vida se han sentido excluidas? Empecemos con vos, Belia.
Puede Bueno, ser chiquita o grande, porque es que esa palabra y esa situación nos persigue. claro, yo creo, Juan, que así como contabas que a los 5 años te diste cuenta que eras negro, bueno, yo creo que a mí me llegó más tarde porque viví en el Chocó hasta los 12 años, entonces allá tenemos la fortuna, pues que somos una aplastante mayoría afro, ¿cierto? Y en segundo lugar, la población es indígena, entonces en realidad estamos en un universo naturalmente diverso donde, pues por supuesto, también hay situaciones de exclusión, pero no nos enfrentamos a hechos tan fuertes como los que nos tenemos que enfrentar afuera. Em, Realmente cuando llegamos a vivir a Cali, creo que fue muy fuerte. Siento que Cali es una ciudad que en los últimos años ha avanzado haciendo mucha conciencia, pues no gratuita, sino gracias a los liderazgos y a la presión de la población afro que vive allá, que es mucha. Pero para nosotros llegar a Cali significó hacer conciencia de que pertenecíamos a una población excluida, racializada, y darnos cuenta de cómo se materializaba el racismo. Em, pues vivimos muchas experiencias que creo que no voy a detenerme en cada una de ellas, pero eso también fue la oportunidad de empezar a tener conversaciones en la familia, ¿sí? Entonces, lo que quiero realmente destacar con eso, más allá del hecho racista, eh, o de los muchos hechos racistas a los cuales fuimos sometidos, es que ese momento también significó la posibilidad de preguntarnos qué significaba eso para nosotros y cómo nosotros como familia y como individuos, como niños, porque éramos niños realmente, como mujeres, las mujeres de mi familia, íbamos a pararnos frente al mundo en el que claramente ocupábamos un lugar que no era de privilegio. Patricia, en tu caso, Podría narrar muchos, pero voy a narrar uno que me generó mucha indignación y luego me generó risas también. Ya era grande, yo he vivido muchos, casi que la primera es que yo siento que hay como muchas historias y muy desconectadas. Daba cuenta que había una historia sobre los indígenas o sobre los indios, y que yo no era el tipo de indígena o india que estaba en la construcción histórica de la memoria colectiva de las escuelas no indígenas. Entonces, eh, siempre me tocaba explicar o aclarar muchas ideas que se tenían sobre los indígenas, que eran de Guatemala, que eran de México, que no habían indígenas en Antioquia, que hablábamos el inglés de los indios, o sea, una cantidad de, digamos, de ausencia de formación sobre la realidad y la presencia indígena abismal. Entonces me volví maestra desde muy joven, muy niña, a explicarle, digamos, con quien entraba en diálogo, pero me acuerdo mucho en mi pueblo, lo voy a decir, en Jardín, Antioquia, ya grande, en una fiesta de las rosas. Me acuerdo mucho que había una comparsa y esa comparsa era sobre de pueblos indígenas y los Embera, hemos estado tradicionalmente, ese es nuestro territorio ancestral y sobre ese territorio se construyó Jardín, Antioquia. Entonces salió una comparsa de indígenas y de repente sale una comparsa sobre los Sioux, que son indígenas norteamericanos y además salen rubios y con el salen en penacho, caballo y llevan una pancarta de este cigarrillo como de los piel roja y van ujú, con ella y dicen como aquí están, o sea, haciendo una conmemoración a las raíces indígenas, sacan esto. Yo ese día me sentí como humillada, me sentí excluida literalmente. Yo creo que todos los emberas que estábamos en el pueblo, nosotros realmente entendemos que la ausencia de la educación, el proyecto de país
colonial, pero también que desconoce y se avergüenza de sus orígenes indígenas, africanos, pero también de su nueva realidad en este continente, es algo que llevamos como colombianos y que es muy difícil ser el país que soñamos si no revisamos todo eso que nos quedó de toda esa violencia histórica y cultural. Entonces ese día yo sentí realmente que la colonia no era un asunto del pasado, sino un asunto muy presente en la cultura cotidiana de todos los colombianos y obviamente de mi pueblo. Ese día yo sentí... Fortísimo. Y afortunadamente luego te has reído, que Sí, yo creo que claro. eso es como algo que nos trae, yo creo que eso es a lo que llaman resiliencia, pues como esa actitud que uno tiene también frente a ciertos hechos que podrían ser traumáticos y que podrían incluso anularlo a uno, y sin embargo uno sigue después de eso. Lina nos va a conversar en un momentico porque Carmen me está diciendo que vamos a comerciales, a propagandas, como dice mi mamá, salió esa doña Amparo, ya volvemos en un momentito, estos son Diálogos por la Vida. Hoy desde el Jardín Botánico, que invitamos a visitar, que invitamos a la gente a regresar, no le tengan miedo que la puerta está abierta y que es un pulmón muy necesario para esta ciudad y no solo para esta ciudad, para los ecosistemas integrados de todo este departamento. Este Jardín Botánico es un lujo, venga con confianza. Aquí este jardín, que es accesible en gran parte, yo creo que en todo, pues vos venís a la fiesta del libro y yo te he visto por todos lados. En este jardín se han planteado conversaciones muy interesantes y quisiera traer el espíritu de muchas de ellas ahora sobre lo mismo que hablaba con Patricia y con Belia Lina. ¿En qué momento de tu vida te has sentido o te sentís excluida? La exclusión es como momentos muy micro que la gente cree que son cotidianos y que uno debe estar acostumbrando a ellos. Pero si vamos a un momento puntual, el primer día en la universidad a mí me marcó. ¿Cómo fue? Porque fue llegar de la mano de mi mamá como si estuviera volviendo al colegio. Y me encontré pues como con alguien y la universidad en ese momento no era accesible, la facultad de comunicación, eran 7 infernales pisos sin ascensor. Puta madre. Entonces era como, ¿yo cómo voy a subir acá? Entonces tener que romper el hielo a llegar a pedir ayuda, llegar fatigada al salón de clase, a que todo el mundo me mirara raro y el que no pudiera ni siquiera bajar a la cafetería porque era tiempo que se perdía entre clase y clase, porque o bajaba a comer o llegaba a la siguiente clase a tiempo. Y yo llegué a mi casa, las 3 primeras semanas fueron muy duras y yo decía, yo no quiero seguir estudiando, yo no quiero estar más allá. Yo llegaba, yo lloraba, llegaba muy aburrida y después dije, pero a ver, el tema es de ellos. Ellos son los que tienen que hacer los ajustes razonables para que mucha gente como yo pueda venir a estudiar acá. Entonces hay que empezar a generar esa conversación. Yo con mis lágrimas no voy a solucionar nada, que sí que son absolutamente necesarias. Todavía duele como pensar en esos momentos porque en muchos espacios se da esa misma barrera. La gente cree que es una rampa simplemente por cumplir con un requisito arquitectónico y no, una rampa es un acceso a la vida en sociedad, un ascensor, un ajuste razonable como un lector de pantalla, tantas cosas que le cambian la vida a tanta gente con discapacidad. Y es que hay miles de discapacidades, incluso hay discapacidades que no se ven y la gente no es consciente de eso. Entonces fue como pasar de el me siento discriminada, me siento sola, no encajo aquí, a venga, conversemos a ver cómo se puede abrir el espacio
para que más gente con discapacidad pueda estar en esta universidad y que no sea que la tengan que cargar y llevar de la mano. Pero afortunadamente esa compañera que me llevó de la mano es hoy día una de mis grandes amigas, pude construir una red de apoyo que todavía conservo, pero es difícil enfrentarse a que la gente haga preguntas incómodas, pero también es importante hacer esas preguntas porque se pone el dedo sobre la herida y se empieza a hablar del tema y a derribar las barreras. ¿Y en qué momento de tu vida, Lina, pasaste de sentirte mucho víctima de toda esa situación a algo que las emparenta a ustedes tres, y es que, lo hablábamos ahorita antes de empezar el programa, se convierten a su vez como en voceras, en representantes? Detrás de cada una de las experiencias de ustedes hay un montón de experiencias que ustedes están reivindicando, de conversaciones que ustedes están llevando a lo público a través de lo que cada una hace. ¿En qué momento hay un clic en el que tomas otra actitud? O esa misma pero distinta. Fue cuando me dieron una oportunidad laboral que yo no estaba buscando, que yo no pensé que era la persona indicada para eso, porque me sorprendió en un momento de la vida en el que yo decía, pero ¿por qué a mí? Y después fue que encontré esa respuesta. Fue para el Banco Interamericano de Desarrollo hacer una consultoría sobre diversidad y teníamos que construir un personaje con discapacidad para esa plataforma que aún todavía funciona. Y el que fue mi jefe en ese momento, Pablo, que murió hace muy poco, Pablo me dijo, mira, aquí no te trajimos porque tengas una discapacidad, aquí te trajimos por lo que vas a saber hacer con esa experiencia de vida, más tu profesión de comunicadora. Venimos a que impactes la vida de mucha gente a través de tu historia, no solamente que se genere ese espacio para emocionar, para inspirar y que la gente salga y diga, ay, qué linda eres, qué maravilloso, todas las barreras que has derribado y todo lo que has superado, sino para que la gente se dé cuenta que hay mucha gente como tú y que la discapacidad es algo que a cualquier persona le puede pasar en cualquier momento de su vida y que debe exigirle a la sociedad, a los gobiernos, a las multilaterales, que tenga las herramientas suficientes para que todos puedan convivir y que se haga un nosotros con nosotros, porque en realidad las personas con discapacidad a la hora de hablar de las políticas y todo lo demás se construyen sin nosotros. A nosotros son los últimos que nos preguntan como, venga, la rampa sí está bien diseñada. El sistema de comunicación sí está bien diseñado, escriben braille en un papel y uno dice como, ¿usted de quién se asesoró? O algo así. Entonces como que ese momento en el que me dicen a mí, usted no está aquí porque tenga una discapacidad, sino por lo que sepa hacer con eso, a mí me cambió totalmente el chip y empecé a pensar de otra manera. O sea, yo me quité como la pijama de víctima, que sentía mucho dolor. Y no quiere decir que en este momento de la vida no lo sienta, hay situaciones que todavía me producen mucha rabia, soy un ser humano, pero por lo menos aprendí que de esa transformación yo podía hacer algo más por mí y por personas como yo, porque a veces a uno sí le cuesta sentirse parte de algo y sentir que a través de esa representación o representatividad, como le quieran llamar, uno sí está haciendo algo, porque una vez dice como, pero es que estoy sola, y después te vas a ver y hay un montón de gente como vos que en realidad se está haciendo las mismas preguntas o quizá tiene respuestas distintas que te amplían el panorama a esas preguntas que te estás haciendo, y es difícil encontrarse, porque a mí me había pasado que trabajaba con gente sin discapacidad y yo buscaba como eso, como yo no quiero que me vean, yo no quiero que de mi discapacidad se hable, a mí me da pena. Que tiene que ver un poco con lo de Patricia cuando decía, este es un país que se avergüenza de sus orígenes. Pues hay una mediación a partir de la vergüenza, de obligarnos a sentir vergüenza de ser quienes somos, que nos lleva como una suerte de invisibilización, como que mientras menos me vean mejor. Afortunadamente nos vamos quitando esas capas y quisiera con vos, Beli y Patricia, pues Patricia lo decía, se fue convirtiendo en profesora desde muy pequeña, y Belia se ha convertido también
en una voz muy importante de la literatura afro en nuestro país, que además hay una doble condición, es la literatura femenina, que no sé si eso existe realmente. Yo leo sin género, pero sí sé que es distinto ser mujer que ser hombre aquí. Quisiera que habláramos un poco en torno a eso, a lo que han logrado construir ustedes, así como lo contaba Lina, en esa doble condición, que es una sola, ser mujer indígena, ser mujer negra. Pues yo creo, Juan, retomando algo que menciona Lina, y es que cuando uno hace parte de un grupo minoritario, ¿sí? Donde además se juntan varias cosas, el famoso término ya de las intersecciones o las interseccionalidades, ¿cierto? Mujer, afro, una persona con discapacidad o que pertenece a la población LGTB, bueno, un montón, ¿cierto? Que está en situación de desplazamiento y que además tiene o es migrante o tiene condiciones de pobreza, digamos, de necesidades básicas insatisfechas. Carga con una cosa que menciona, expresa muy bien Sadie Smith, que es una escritora afro de Inglaterra, y es que tenemos como la obligación de estarnos definiendo en esas otras cosas, ¿cierto? Estarnos definiendo y definir casi que una identidad en la etiqueta, ¿cierto? Y es muy fuerte porque hacia donde deberíamos caminar es hacia una situación en la que pues tengamos nuestra condición de diversidad, ¿cierto? Nuestros rasgos culturales o nuestros rasgos físicos o identitarios exactamente, pero que nos sintamos realmente iguales, ¿cierto? Entonces casi que tendría que borrarse la diferencia, pero lo que tendríamos que borrar, que bien lo decía Chimamanda en una conversación que tuvimos hace poco, es lo que significa, el significado. Y eso nos remite al sistema de creencias, porque la exclusión, digamos, el racismo, realmente corresponde a un sistema de creencias, algo que está instalado en la cabeza, ¿cierto? Que esas características y esas etiquetas que no tenemos por qué borrar tienen un valor menor, ¿sí? O representan ciertas cosas inferiores en nuestra sociedad. Entonces uno entra en una constante lucha, pienso yo, como, bueno, yo no quiero que me lean como mujer afro, ¿cierto? Quiero que me lean como escritora, pero pues no puedo tampoco borrar mi historia y no puedo borrar mi lugar en una sociedad como la sociedad chocuana, con todo lo que tenemos detrás y con todas las 900 familias por las que trabajo desde Motete, o con las que trabajo mejor desde Motete, ¿cierto? Entonces, no quiero que me inviten solo a hablar de racismo o solo a hablar de inclusión, ¿cierto? O solo hablar de cómo se materializa el racismo en la literatura o cómo hacer escuelas incluyentes o con representación afro. Exactamente. No quiero que me inviten a hablar solo de eso, pero siento que es indispensable hablar de eso, ¿sí? Y no puedo tampoco desaprovechar la oportunidad que tengo yo, como bien tú lo decías, espacios que muchos de mis paisanos no tienen, pues para poner estos temas sobre la mesa que todavía no han sido suficientemente tratados en Colombia. Entonces, pues nada, lo que he intentado hacer es como asumir el reto y como tratar de darle su lugar a cada cosa en el espacio que corresponda, ¿sí? Espero que me lean y ha sido muy bello justamente por eso, porque muchas personas se han sentido identificadas con Aguas de Estuario muy por encima de que yo sea una mujer afro, ¿sí? O se conectan con el mar del Pacífico, pues porque lo sienten y ya está, y no tiene nada que ver con mi origen, ¿sí? Y creo que ahí hay una gran ganancia, y eso es además lo que nos permite el arte, ¿sí? Es una cosa maravillosa que si utilizamos el arte y la cultura, pues creo que tenemos un camino para cerrar también una partecita de esas brechas. Entonces, pues nada, ahí dice, de hecho, Aguas de Estuario se ganó la beca de publicación de autoras afrocolombianas y creo que es importante, aunque mucha gente me dice, ¿por qué eso? Pero yo creo en las acciones afirmativas, creo que son realmente necesarias.
pero entiendo que al enfrentarse el libro a un lector, pues estoy completamente segura que eso no está de por medio. Hay algo también en lo que vos decís, ahora mencionabas de tus conversaciones con semejantes luces sobre el racismo como un asunto pues cultural que está en la cabeza, y pensaba mientras te escuchaba en Mandela, cuando en su biografía dice que nadie nace sabiendo odiar y que se puede enseñar a amar también de la misma manera, y que eso es lo que debe hacerse. Pues el odio es un aprendizaje. Por ese mismo camino el racismo es un aprendizaje. Vos mencionás el valor de la cultura, que es enorme para la transformación de esas ideas, y me detengo que dentro de la cultura hay un capítulo, digámoslo así, que es el lenguaje. Nos construimos a partir de las palabras que pronunciamos. Y este país, Patricia, ha ignorado las palabras indígenas, no sabe ni siquiera llamar las cosas, las ciudades que tienen nombres indígenas y no saben por qué se llaman así. Hablemos un poquito de esa invisibilización de la lengua, que es una forma también de colonialismo, que vos lo viste en esa fiesta desde ese momento y antes. Sí, bueno, yo creo que Colombia con la Constitución del 91 intentó dar un paso para el reconocimiento de las idiomas indígenas a ser idiomas nacionales. Sin embargo, creo que no ha superado ese legado de ver los idiomas indígenas como idiomas incultos, como idiomas que no merecen conocerse por la sociedad, enseñarse. Y creo que hay muy poquitos esfuerzos, muy diminutos por enseñar los idiomas, pero creo que, hombre, todas las sociedades, todas las culturas cuando existe un idioma es porque existe una ciencia, una historia, política, economía, porque existe una sociedad culturalmente diferenciada, es una producción histórica digamos, de las diferentes culturas, que es mal llamadas civilizaciones, pero se dan en todo el mundo. Entonces el idioma es el resultado de esa creación de la humanidad, y eso se produce miles y miles de años. Ese conocimiento de las culturas indígenas y lo que tienen sus idiomas es algo que muy poco conoce la sociedad nacional. Y de la historia milenaria y antes de la historia europea en las Américas. Entonces creo que digamos, eso es algo que hay que devolverle a la sociedad colombiana, porque gran parte de sus orígenes, este cabello oscuro, esta piel, muchas de las formas culturales, las maneras de las tradiciones más, digamos, más profundas, de los antioqueños, pero también de los colombianos, tienen mucho que ver con esas raíces y esos orígenes culturales que tenemos. La arepa nomás es algo que no viene de Europa, ¿no? Pues es algo propio de los indígenas y es algo propio que queda acá. Algunas palabras que no son conscientes, pero creo que todos hablan una palabra en vera, por ejemplo. A mí siempre me preguntan, enséñeme a hablar en vena, y yo digo, hay una palabra en vena que ustedes pronuncian y lo saben, y es borojó. ¿Sí? Borojó, todos los colombianos saben que es una fruta. Boro es cabeza y jo es fruta. Realmente su traducción es borojó, pero como lo utilizan es borojó. Entonces, que sepan que borojó es una palabra el borojó en el Pacífico y cree que es una palabra que viene africana. Sí. Y mira que es una palabra indígena. Es una palabra y es fruta cabezona. Pero sin duda mucha de la toponimia, los ríos, Urabá, por ejemplo, Chigorodó, Apartadó, todo lo que termina en do, el río Tadó es río, sí es río. Entonces Chigorodó es realmente Orodó, exacto. Apartado Río de Plátano. Bueno, sí, entonces... Me acuerdo
con esto de cuando en el 2016 estaba esta campaña del sí y el no, Iván Marulanda, se llama ese muchacho, estaba pues a cargo de un programa que se llamaba Preparémonos para la Paz, porque pues había un optimismo de un gran sector con que la firma y venía el sí y que pues iba a implementarse todo eso. Entonces, preparándose para la paz, él recorría parte del departamento a explicar qué eran los acuerdos de paz y tal. Y entonces recuerdo que me contaba alguna vez que estaba en algún resguardo y entonces se fue a contarles que tal cosa. Y entonces se devolvió de allá dándose cuenta primero que tenía que explicar que era Colombia, porque no entendían que había un conflicto, porque es que un conflicto ¿en dónde? En Colombia. ¿Y dónde es Colombia? No, pues aquí, ¿cómo así que estamos en Colombia? No, aquí no estamos en Colombia, aquí estamos en tal parte. Y, y se da cuenta de la distancia de él con ellos y que dice, madre, ¿cómo es que no tenemos traducidos los acuerdos? ¿Cómo vamos a ir a hablar con ellos de los acuerdos y ni siquiera los tenemos en su idioma? Eso solo como anécdota de las grandes distancias que hacen que en apenas kilómetros nos vayamos siglos atrás. Porque es que además conviven un tiempo traslapado con otro tiempo al mismo tiempo. La distancia que hay entre Medellín con Quibdó por carretera es la distancia que se puede medir como en olvidos, pero además en siglos. Cuando empieza uno a ver que aquí no hay agua potable, mientras allí ya estuvo resuelta hace tanto tiempo. Y todo eso va siendo una seña como de las distancias del desarrollo en territorios muy pequeños. Paso por aquí a Lina y quisiera preguntarle por su trabajo actual. Vos estás ahora en algo, aquí dando pues un cambio de tercio, que se llama incluyeme.com. Contarle a la gente qué es eso y de qué manera esa plataforma ayuda a las personas también en situación de discapacidad. Incluyeme.com es un portal, bueno, en realidad es una empresa. Y nosotros lo que hacemos es acompañar a las diversas organizaciones, no importa su tamaño, a incluir la discapacidad dentro de sus ejes de inclusión y diversidad, porque digamos que se empieza a hablar de lo que mencionaba Beli ahora, la interseccionalidad, pero en muchos de nuestros países está muy cerrada solamente a temas LGBTIQ+, y afro, género, pero la discapacidad no se aborda como lo que es una condición. Entonces, digamos que para cerrar esas brechas que hay, porque somos la población que más barreras tenemos para acceder a oportunidades de empleo y educación, surgió esta compañía y nosotros lo que hacemos allí es darle a las organizaciones en toda su dimensión, no solamente a las áreas de recursos humanos o comunicaciones o bienestar, sino desde los directivos hacia abajo o independientemente del esquema corporativo que tengan, herramientas para que generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad sea posible. Porque digamos que los estereotipos que hay en torno a nosotros como población refuerzan muchos temores que tiene la gente. O sea, la relación con nosotros como población siempre ha sido como desde la lástima y el paternalismo y la protección hacia el temor, hacia preguntas como ustedes salen solos, tienen amigos, y eso se da en el trabajo también, como si yo contrato a una persona con discapacidad, ¿será que puede hacer lo mismo que hace alguien que no la tenga? Como si cognitivamente no pudiera tener iguales o mejores ideas que otros. Exactamente, entonces nosotros lo que hacemos allí es derribar esos estereotipos a través de diversas acciones, desde comunicación, desde marketing, empoderando al área de recursos humanos y acompañándolos a hacer entrevistas con enfoque inclusivo, y nuestra meta es desaparecer, que en realidad la inclusión de personas con discapacidad desde lo político, desde lo social, desde lo corporativo, desde lo recreativo, desde cualquier espacio,
sea algo naturalizado y de lo que se pueda seguir discutiendo. Y la verdad es que este trabajo me ha permitido conectar mi profesión de comunicación con mi propósito de vida, que es visibilizar la discapacidad no como un problema ni como una causa que necesita defensores, sino como una condición que cualquier ser humano en cualquier momento de su vida puede enfrentar, y es algo que es natural a nosotros. ¿Cuántas personas en situación de discapacidad en Colombia, por ejemplo, buscan empleo a través de ustedes? Tenemos en nuestra base de datos cerca de 50.000 personas con múltiples niveles de experiencia, preparación académica, que están buscando esa primera oportunidad, muchos, porque hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar y prepararse, porque esa primera oportunidad no se les ha dado. Y hay otros que, por causa de accidentes laborales y otras circunstancias, han visto interrumpida su trayectoria. Entonces, al intentar reinsertarse al mercado laboral, han encontrado estas barreras. Digamos que en el ámbito laboral es donde más se observa exclusión hacia uno como persona con discapacidad. Por lo que les decía antes, hay mucho temor, hay muchas preguntas inadecuadas. Ahorita ustedes hablaban del lenguaje, y ese es un tema que para nosotros es supremamente importante, y a mí es de las preguntas que más me hacen. Me dicen, vení, y yo ¿cómo te digo? Y yo soy como, Lina, Dígame, mucho Lina, gusto. gracias. Y son, pero... Déjelo en el nombre, que así estamos bien. Exactamente. Entonces la gente es como, pero ¿cómo les decimos? Y diversamente hábiles. Y yo, no, persona con discapacidad. Venga, pero no es ofensivo. No, porque en realidad la discapacidad es una condición externa que representa las barreras que crea el entorno Y sigo siendo persona. para alguien. Entonces, la condición de persona no se quita, no es algo que tú puedes dejar en la casa y sacas la de discapacidad solamente. Entonces, nuestro trabajo es hacer que precisamente a las personas con discapacidad se nos vea como lo que somos, personas que también podemos participar del mercado laboral, ser productivos, se nos puede exigir de la misma manera y que somos igualmente competentes que los demás. Invito a una serie, yendo a la ficción, véanse The Good Doctor, que es una cosa bellísima. Invito a recordar a alguien que nos inspiró y nos acercó a la ciencia todos los días, que es Stephen Hawking, y los invito a que después de estos mensajes sigamos aquí en Diálogos por la Vida. Ya volvemos. Septiembre es el mes por la vida. Hace años Pastoral Social trabajaba y hacía la Semana por la Vida en septiembre. Ahora en Antioquia se está llevando esta semana, ya no es semana, sino un mes entero. Y en Diálogos por la Vida hablamos recurrentemente de una institución importantísima a la cual hay que acompañar y abrazar, y lo digo a título personal y en cualquier título que lo pueda decir, y es la Comisión de la Verdad. Ellos nos han acompañado ya antes aquí, y es muy importante destacar que Patricia hace parte de la comisión y que en la Comisión de la Verdad se trabaja también ese tema de la exclusión, del racismo. Háblanos un poquito de cómo se lleva y qué hallazgos han tenido en torno al tema. Bueno, pues realmente la exclusión, la inequidad y la exclusión política son el origen fundamental de un conflicto armado y de décadas de violencia que el país ha reproducido culturalmente como método para resolver sus problemas, pero también ha naturalizado en su historia como parte de lo que los colombianos tenemos que cargar.
Y un asunto que la Comisión de la Verdad ha podido como escuchar y profundizar es cómo se fueron generando esas exclusiones e inequidades, y tiene que ver mucho con la historia del país, un país que nace con un proyecto de vida monocultural, de una sola cultura, o sea, un país republicano que no, no, no integró a la realidad del proyecto nacional las diversidades. Para esa época habían gitanos también, eh, la población negra, afrocolombiana, palenquera, raizal, las poblaciones, digamos, indígenas, pero también muchísima migración que venía de muchos países, y ese proyecto de país ha tenido diferentes irrupciones y violencias, y gran parte de esa mirada de país, pues siempre ha tenido tensiones entre una mirada todavía colonial frente a una mirada no colonial y más diversa y de inclusión. Eso ha tenido cierres y ha tenido, digamos, aperturas y cierres, y hemos encontrado, por ejemplo, cómo gran parte de esa exclusión política generó las violencias, la guerra de los 1000 días, la guerra bipartidista, pero que con las ideas comunistas y socialistas que se dan en el mundo, esas ideas fortalecen ya, digamos, esas miradas o esa violencia ya bipolar que ya traía el país, y que luego con toda la, digamos, la ausencia de políticas de construcción de paz en los territorios hace que un sector de la población sea dependiente también a economías de guerra. En muchos de los territorios lo que encontramos es exclusión, es decir, el Estado llegó hasta un lugar, pero no llegó hasta otros territorios donde sí llegó pues la economía de guerra, donde sí llegaron, digamos, todas estas violencias. Entonces, Colombia tiene, de los 22 territorios donde hace epicentro el conflicto armado, 17 son étnicos, 17 son territorios étnicos. Entonces esos territorios tienen hoy cifras muy pues, tristes, lamentables, más de 35 pueblos indígenas en riesgo de desaparición física y cultural, pueblos indígenas donde solo hay 4 personas, ¿sí? Un pueblo indígena donde hay una sola persona, realmente pueblos desapareciendo, pueblos confinados, pero también como la población negra, afrocolombiana, fue desterritorializada en casi 10 años prácticamente del Pacífico, se vino casi todas las cuencas de los ríos a las ciudades, y la población campesina, la ruralidad, que quedó prácticamente presa de las múltiples violencias. Eso es un asunto que tiene y está muy estrechamente relacionado con el proyecto cultural de país que hemos tenido y que se refleja en políticas, y que algo que veíamos mucho es la larga, digamos, conciencia que tiene la gente de la violencia, y de esa violencia cómo está ligada con esos momentos históricos desde la conquista, en ese momento en que se naturaliza que hay permiso para matar a ciertas poblaciones, y que eso se enseña en las escuelas. Un niño no se horroriza porque mataron a un indígena o un afrodescendiente, no se horroriza porque en toda la historia narrativa del país eso es válido, porque claro, se lo enseñaron como un asunto de triunfo y de heroísmo, o sea, unas culturas avasallando otras. Y es lo que tiene que entender uno cuando una comunidad, por ejemplo, derriba a Belalcázar, cuando van cayendo monumentos, se escandalizan unos, pero se sienten muy aliviados otros. Claro, entonces ahí hay unos asuntos que todos los colombianos lo sabemos, porque esta es algo que mencionaba Amelia ahorita, y es cierto, es decir, digamos, nosotros reproducimos en la cultura las violencias históricas que hemos aprendido. Entonces se hace en la casa, o sea, no es lo mismo ser pelinegro que rubio, ¿sí? No es lo mismo ser delgado que ser gordo, ¿sí? Nos enseñan a clasificar la vida por estratos. Entonces
si nosotros necesitamos revisar muchos momentos de la historia y también necesitamos desinstalar algunos elementos culturales que en esa historia hemos aprendido, porque es la única manera de educarnos para romper con la desigualdad. O sea, inclusive hemos invisibilizado en la historia muchos asuntos en la que nos es más cómodo culturalmente pensar, por ejemplo, que los afrodescendientes sirven es para cocinar, para limpiar y para construir las obras. Son buenos obreros y buenos Son deportistas. buenos obreros, cuando hemos tenido un presidente afrocolombiano, cuando digamos, las primeras independencias la hizo el pueblo negro, la hizo San Basilio de Palenque, la narrativa de la independencia la hicieron los isleños, la hizo los raizales en San Andrés, y nosotros acá hay una historia heroica también racial, cuando en la parte, digamos, de la revolución participaron los indígenas, pero la República no le representó en derechos a esa población. Pero también políticamente pasaron asuntos en esas diferencias políticas, que es parte de nuestra historia, que no las tramitamos de la manera democrática y con inclusión. Y mira, por lo que yo dije, bueno, yo no me voy sin decir esto, y este es un asunto, o sea, realmente la democracia de todos los países y más la colombiana, con el problema que tiene tan profundo de una violencia cíclica que se repite y naturalizada, estamos todos aquí sentados, pero en este momento hay territorios que están controlados militarmente, donde no se ha superado ese conflicto, y que es difícil que nosotros resolvamos eso solamente con atención militar, cuando de verdad uno ve que esos grupos armados llegan, se toman esos territorios y le dicen a los niños campesinos, rurales, o a los niños de los barrios, le dicen, es que aquí el Estado no resuelve, la sociedad no resuelve, es tanto así que aquí no hay escuela, y va uno a ver y no hay escuela. Entonces, si esta sociedad, ¿cierto?, quiere trabajar por la construcción de paz, pues tiene que romper desigualdades, y va a tener que tomar decisiones, Juan, de hacer acciones afirmativas en políticas muy grandes, porque si yo tengo al Chocó o tengo a las poblaciones con discapacidad, con un rezago grande en derechos a las poblaciones indígenas, pues yo, para generar unas condiciones de igualdad mínima, yo tengo que tomar decisiones de Estado y de sociedad mucho más grandes, porque esas poblaciones con una sola acción pequeña no resuelven. Va a requerir ahí va la acciones más fuertes. La deuda histórica. La deuda histórica. Y las deudas son para pagarlas. Es decir, eso... Pues de hecho podríamos terminar el programa con tus palabras, creo que... Pero bueno, tenemos 3 minutos más y quisiera ir a Belia y ver algo que también estaba dentro de lo que nos contaba Lina y hasta de lo que podría contar yo. Y es que claro, como nos ven como los otros, eso le pasa a otro, eso pasa por allá lejos, eso como que no toca a Bogotá y su perímetro. Eso siempre es un problema de los demás, no de uno. Quisiera que habláramos brevemente, un minutito acerca de eso. Claro que sí, Juan. Yo creo que, como ya lo mencionaba, todas las condiciones de exclusión nacen de un sistema de creencias, ¿cierto? Creemos que hay alguien que es inferior por el tono de su piel, creemos que hay alguien que es inferior por su origen, que es inferior por su idioma, que es inferior por su lugar de nacimiento, o por su condición de discapacidad, o por su elección sexual. De modo que es indispensable que cada persona se revise, porque todo el tiempo estamos replicando ese sistema de creencias en lo que hacemos. Cuando escribimos sobre los otros, cuando enseñamos en una clase, cuando damos una clase de baile, ¿cierto? Cuando hacemos una campaña de comunicaciones, en cada uno de nuestros roles, cuando hacemos una caricatura, todo el tiempo estamos cayendo en esas prácticas y en nuestro lenguaje cotidiano, por supuesto. De modo que es fundamental que cada persona se revise y lo revise dentro de su familia, porque esto es algo que está instalado en nuestras mentes.
Me dice que ya se acabó el tiempo. Yo quiero decir algo, Lina, breve. La infantilización de la discapacidad. Es una forma de exclusión, de discriminación. Las personas con discapacidad, los que tenemos una expectativa de vida que nos permite ser adultos, permítanos ejercer esa adultez, permítanos participar, tomar decisiones. Estamos también aquí para, junto a nuestros hermanos de país y de vida, cambiar las cosas y hacerlas diversas, más abiertas y realmente incluyannos, que hay voces que vale la pena escuchar. Entonces, eso. Ser niño es muy divertido, pero que te consideren niño o niña toda la vida causa dolor. Dejo esa pequeña reflexión. Esa pequeña que es una gran reflexión. Estamos aquí hablando de inclusión, exclusión, estamos hablando de la importancia de la sociedad plural, de reconocernos como diferentes, con iguales derechos y ojalá con igual representatividad el día de mañana. Voy a ser muy breve en esta historia para cerrar. Cuando yo estaba pequeño, me acuerdo, tercero o cuarto de primaria, el libro de historia, todavía se enseñaba historia, tenía algo sobre el origen de las razas, el libro que teníamos en el colegio, yo estudiaba en la UPB, y el origen de las razas, decía ese libro, era un río de leche. Y los primeros que entraron a ese río salieron blancos. El río quedó un poco sucio, los segundos que salieron un poquito más oscuritos, entonces eran los indígenas. Y el río se secó después de que pasó tanta gente y solamente los últimos que llegaron pudieron poner las palmas de las manos y los pies y decían que por eso los negros tenemos las palmas blancas y la piel negra. Así de estúpida es la educación que yo aprendí y que mis compañeritos veían como normal y por eso, como además yo era el único negrito en el grado entero, a partir de ahí muchas cosas se entienden. Hay que cambiar, como dice Belia, esa educación, pero como dice Patricia, hay que tener una escuela para poder impartir esa educación y hay que recordar que no nos quedamos siendo niños. En este país cabemos todos y podemos caber de manera pacífica. Estos son los diálogos por la vida, son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Este es el Jardín Botánico, un lugar con las puertas siempre abiertas. Y recuerden esto, muchachos y muchachas, no hay violencia buena y violencia mala. Todas las violencias son malas y la única manera de sobreponernos y de superarlas es por medio del diálogo. Sigamos conversando. Unidos. Gobernación de Antioquia.